Bueno, primero quisiera agradecerles a todos ustedes por estar presentes en esta mesa de homenaje y también tener en cuenta digamos, el desarrollo de estas jornadas, en las cuales estamos tributando la obra de Edgar Rivera Martínez y por supuesto también compartir la mesa con un amigo al que aprecio mucho, que es Gonzalo Portocarrero. Bueno, lo que voy a presentar a ustedes es una aproximación de lo que estoy trabajando en relación al mundo de la literatura griega, especialmente en la obra de Rivera Martínez, y por eso le he denominado lectores helénicos en los relatos de Edgardo Rivera Martínez. 1. Una paideia para Edgardo Rivera Martínez. La Ilíada fue una de las lecturas que llegó en forma de regalo a las manos de Edgardo Rivera Martínez cuando estudiaba el primer año de secundaria, y desde aquella fecha este poema homérico, considerado el iniciador de nuestra tradición literaria occidental, acompañaría a Rivera en su paideia personal y posteriormente también como uno de los modelos para su escritura literaria. Hay dos textos de carácter biográfico de Rivera Martínez, uno titulado Aventura y rigor en la ficción novelesca, del 2001, y el otro es El encuentro cultural de mis novelas, un testimonio, del 2006, donde nos revela sus primeras lecturas y la edificación de su biblioteca personal, constituida por aquellos libros que lo acompañaría durante todos sus años como escritor. En sus recuerdos, plasmados en estos textos, el escritor recuerda que fue en su infancia paugina en la que se formó como lector, y especialmente como un lector helénico. Cito a Rivera: ese mundo me inspiró un amor a primera vista, a pesar de las enumeraciones, refiriéndose a Liliana, ¿no? Era tan luminoso y me sentí tan entusiasmado que por momentos me parecía estar frente a corceles del poema en la librería del Escamando. Pronto me procuré, como es de esperar, un ejemplar de la Odisea, con los maravillosos episodios con Calipso, Circe las sirenas o el descenso al Hades. Fin de cita. Bueno, vamos a decir que en otros textos, sobre todo en entrevistas, Rivera Martínez siempre ha explicado su relación con el mundo de la literatura griega, ¿no? Especialmente justamente con estos poemas homéricos que estamos haciendo mención. Así que es muy reiterado que él constantemente esté, digamos, subrayando esta deuda literaria. El mundo helénico continuaría sediento el imaginario del escritor y encontraría su mejor escenario en la Universidad Nacional Mayor San Marcos. En los patios de letras tuvo la fortuna de recibir las clases de literatura griega que dictaban por aquellas fechas el helenista y poliglota Fernando Tola Mendoza, que dejaría una huella indeleble sobre el mundo griego clásico en la cultura literaria de Rivera Martínez. Gracias a las clases de Tola pudo leer en su lengua original varios actos de la tragedia de Esquilo, Sófocles, así como la obra lírica de Safo y Píndaro, a los presocráticos, y con un gusto más acentuado varios fragmentos de las epopeyas homéricas. Esta afiliación con el mundo griego se materializó en 1955, cuando en las publicaciones del Instituto de Filología de la Facultad de Letras de San Marcos se editó la traducción que hizo Rivera, realizada con el título Genófanes de Corofón, Antología de los Presocráticos. Esta primera muestra del conocimiento de la lengua de Platón sería el primer texto editado por Rivera en vinculación con el mundo helénico. Entonces digamos que tenemos una primera etapa, una paideia personal de Rivera Martínez, vinculado con sus lecturas y por supuesto también con un registro académico, es decir, con un conocimiento académico que posteriormente lo va a plasmar cuando Rivera ya se haga profesor en San Marcos y dicte justamente esta cátedra. Dicho sea de paso, ¿no? San Marcos ha tenido una fuerte afiliación justamente con el mundo helénico, no solamente por la presencia de Fernando Tola, sino también de personalidades como Gret Tipcher, por ejemplo, ¿no? Que fue una de las maestras más importantes de la literatura griega en los años 60, ¿no? Y que, bueno, un poco eso se ha ido perdiendo en los últimos años. 2. País de Jauja y los lectores de Liliana. La novela País de Jauja se editó en el año 93 por el sello La Voz Ediciones, y desde su aparición tuvo un favorable impacto entre los críticos, quienes sentieron en las primeras reseñas de inmensa riqueza enhebrada en esa armonía que se teje entre el legado occidental, con la Ilíada a la cabeza, con los relatos y manifestaciones también de la cultura y el pensamiento andino que se ha ido, por supuesto, esbozando en estas jornadas, y por supuesto también en nuestras críticas.
El personaje de Claudio Alaya Manrique, un adolescente de 15 años, recibe uno de los regalos más apreciados en sus vacaciones, un ejemplar de la Ilíada, en una edición española y en prosa, prestado por su hermano Abelardo, una persona culta que trabaja en la Biblioteca Municipal de Jauja. Esta primera pista sobre la edición de la Ilíada permite a nosotros, los desocupados lectores, si utilizáramos este término de Cervantes, considerar que se trata de la edición preparada por el erudito helenista de origen español Luis Segalá y Estaleño, quien preparó la traducción en prosa de los dos poemas homéricos más o menos para el año 1827 y que circuló tanto en Hispanoamérica como en España por diferentes ediciones, por ejemplo por Montaner y Simón, ¿no? Podemos juzgar que esta edición de la Ilíada, traducida por Segalá y Estaleño, es la lectura de Claudio, ¿no? Es la lectura que se convierte poco a poco en la vida de este personaje en un texto que va modelando su universo personal, especialmente lo sentimental. Podemos decir que Claudio empieza a operar como un lector infábula, ¿no? Tal como lo explicó Humberto Eco. Por ello, la lectura del poema homérico permite crear las primeras intertextualidades entre ficción y realidad en el mundo de este adolescente. El primer puente intertextual que crea Claudio como lector infábulo es trasladar los epítetos que califican a la hermosa Helena de Troya hacia la forastera Helena Oyanguren, muchacha que Claudio llama, cito, la de los blancos velos. Esta Helena Oyanguren se encuentra en el sanatorio de Jauja y sale los domingos a pasear con sus amigas. Lo que destaca precisamente de ella es su imponente belleza, y consideramos que las descripciones que Claudio destaca sobre este personaje encierran una de las categorías propias del mundo homérico, el arete. Este concepto lo ha desarrollado estupendamente Warner Jagger en su imprescindible libro Paideia, del año 33. El estudioso alemán explica que el arete podría traducirse como el código de la excelencia, que en el héroe homérico es asimismo la búsqueda del reconocimiento por parte del público que lo rodea. Bien, voy a extender un poquito para ver respecto a cómo creo que opera en el caso del país de Jauja. Según Hippias, el fin de la enseñanza, en el caso de la arete, ¿no? El fin de la enseñanza era lograr la arete, que significa capacitación para pensar, para hablar y para obrar con éxito. La excelencia política ciudadana de los griegos consistía en el cultivo de tres virtudes específicas: andreia, valentía; sofrosine, moderación, equilibrio; y indicacosine, justicia. Estas virtudes formaban un ciudadano relevante, útil y perfecto. A estas virtudes añadió luego Platón una cuarta, la prudencia, con lo que dio lugar a las llamadas virtudes cardinales. La prudencia, la fortaleza y la templanza se corresponderían con las tres partes del alma, y armonía entre ellas engendraría la cuarta, la justicia. En cierto modo, la arete griega sería equivalente a la virtus, dignidad, honor u hombría de pie, entre los griegos y también incluso entre los romanos. En la Grecia antigua podía hablarse indistintamente de la arete de un soldado, de un toro o de un navío, aunque su uso para los objetos inanimados era raro. Sin embargo, desde la época arcaica estuvo vinculado especialmente a la posesión de las virtudes, en especial la valentía y la destreza en el combate. Para los primeros griegos guerreros de hace más de 3000 años, el único camino era mediante hazañas en la batalla. El ejemplo clásico es Aquiles, quien prefirió morir en combate antes que cualquier otra forma de vida. Los griegos tenían mucho miedo al destino. El destino podía impedirles de forma inmediata alcanzar la arete. Por ejemplo, un accidente, nacer ciego o nacer mujer imposibilitada para conseguir hazañas, nacer mujer imposibilitada e incluso también para conseguir hazañas dentro de un duelo. También la arete se relaciona con la astucia. En las obras del cielo de Homero, por ejemplo en Ilíada, Agamenón alaba a Penélope y lo hace en atención a la cooperación de esta con los propósitos de Odiseo. Jagger explica que la arete también se atribuye a la mujer. Cito a Jagger: la arete propia de la mujer es la hermosura. Esto resulta tan evidente como la valoración del hombre por sus excelencias corporales y espirituales. El culto de la belleza femenina corresponde al tipo de cultura cortesana de todas las edades caballerescas, pero la mujer no aparece solo como objeto de la solicitud erótica del hombre, como Helena o Penélope, sino también en su constante posición social y jurídica, de señora de la casa. Sus virtudes en este respecto son el sentido de la pureza y la destreza en el gobierno de la casa. Fin de cita. Y justamente este aspecto de la bella Helena Oyanguren es lo que más destaca Claudio. La presencia de Helena además estará ligada por la presencia de otras dos mujeres. Y acá haremos un deslinde, porque digamos, aunque hay un gran aprecio por parte de Claudio hasta esta Helena,
esta forastera que se encuentra en Jauja, él se vinculará con otras dos mujeres y vamos a ver finalmente cuál es la opción que Claudio toma, ¿no? Digamos, la presencia de Helena además estará ligada con la presencia de otras dos mujeres que se convierten en guías de exploración para Claudio en términos sexuales y culturales. Helena Boyaguren es como la mujer europea, de belleza inalcanzable, ¿no? La belleza helénica, a la que Claudio mira desde lejos. La otra es Zoraida Guapara, más odalisca que mujer, según uno de los personajes, el señor Fox Caro. Es un personaje al cual también deberíamos vincular con otra obra literaria, que es Las Mil y Una Noches, ¿no? Te das cuenta que Claudio es un fervoroso lector de literatura, ¿no? Zoraida Guapara representa para Claudio la mujer árabe, sensual y exótica con quien se inicia sexualmente y a la que ve como, digamos, comillas, esa mora de bellos ojos y curvas soberanas. De comillas. Finalmente está Leonor, descrita como la, comillas, cholita de Yauri, cierro comillas, de encanto aún infantil, con quien Claudio se queda en el final casi onírico del texto. En País de Jauja, estas tres mujeres no solo funcionan como vías de exploración de la masculinidad, debido a que representan tres distintas identidades étnicas, funcionan también como vehículos para el mestizaje cultural o alía social privilegiada por el texto. Las decisiones de Claudio de, comillas, escoger a Leonor al final de la novela responde a una necesidad ideológica y llega a ser una propuesta no solo personal, sino política, ya que representa a la mujer más indígena de las tres, la menos favorecida por un sistema social racista y a la que los amigos de Claudio jamás estarían que escogieran. Algunos críticos, entre ellos Marta Cuba, basándose en las ideas de Doris Somers en su libro Ficciones Fundacionales, observan que el País de Jauja constituye una propuesta de nación, una propuesta de integración nacional, y tanto la relación romántica de Claudio con la, comillas, cholita de Yauli representa una metáfora de lo que debiera ser la familia peruana, la nación peruana. De hecho, el final del texto propone lo que Cuba llama un mestizaje feliz, como modelo casi utópico. Digamos, ahora citaría a Gonzalo, ¿no? En palabras de Gonzalo Portocarrero, el mestizaje en Perú, ¿no? Comillas, existe más como hecho biológico y cultural, pero mucho menos como superación del antagonismo social y como reconciliación de la equivalencia. Entonces vemos justamente que de las tres mujeres con las cuales se vincula, no es el prototipo griego, digamos, con la que finalmente decide quedarse Claudio, sino más bien con la mujer mestiza, ¿no? Digamos que esta se ha visto muchas veces como la idea de una especie de mestizaje o de una utopía que sí se cumple en la obra de Rivera Martínez. Sin embargo, pese a todo ello, en las referencias de lectura de Claudio siempre estará presente un texto griego, proveniente de la tragedia o proveniente de la Ilíada, que es, digamos, el texto más mencionado. Por ejemplo, cito uno de los pasajes en los cuales Claudio habla sobre la Ilíada. Cito: no creí que me apasionara tanto la Ilíada, me sella de memoria varios pasajes, es un mundo tan claro, tan lleno de luz. Bueno, hay partes aburridas y otras que no entiendo, pero simplemente las dejo de lado y avanzo. Y me demoro en las que me gustan. Todo sucede como delante y a la vista de uno, en un día luminoso y sin fin. La figura de Héctor me emociona hasta las lágrimas. Mundo lejanísimo, mi bien. Fin de cita. Bueno, acá también me gustaría indicar otro aspecto. Si bien es cierto que la Ilíada es un texto importante, impactante para Claudio, también podríamos vincular los poemas homéricos con la concepción que de alguna manera tiene Rivera Martínez con respecto a la novela. Se ha dicho incluso en la primera sesión, ¿no? Ricardo González Vigil, recuerdo que estaba mencionando o recordando que los héroes de País de Jauja no son héroes problemáticos en el sentido como Lukács los ha explicado, ¿no? Ese héroe que de alguna manera se enfrenta o trata de buscar valores en su sociedad. Y el mismo Rivera Martínez de alguna manera también lo ha señalado, que no son personajes lukácsianos. Digamos, el personaje que no, digamos, tiene esa confrontación con su sociedad, más bien provienen de la épica y no propiamente de la novela. Entonces habríamos que ver si hay esa vinculación no solamente como modelo, digamos, de vida, ¿no?, para Claudio, sino también como modelo de escritura para el propio Rivera Martínez. El hecho de que no existe esa conflictividad, si es que lo aceptáramos de esta forma en el País de Jauja, sería también una de las enseñanzas de la Ilíada, ¿no? Bien, continuamos. La tragedia griega y el plano del mito. Aunque la Ilíada es la obra que tiene más menciones en el País de Jauja, no es la única obra del mundo helénico que se menciona en esta novela.
En sus libretas, las libretas que utiliza Claudio justamente como una especie de diario, ¿no? Claudio anota, por ejemplo, 23 de febrero, por la noche, cito: Abelardo me trajo a Antígona y me dio una explicación para no quedarme en la luna, porque nunca he tenido en mis manos una pieza de teatro y no he visto otra cosa que representaciones escolares, y menos he sabido nunca cómo era el teatro de los griegos. Leí pues la obra y de veras encontré turbadora la semejanza en los nombres y la semejanza entre la belleza solitaria de Antígona y mi tía Euristela, y entre mi tía Ismena y la hermana de la protagonista. ¿Y no podría haber sido Antenor algo así como un Hemón? ¿Y no habría tenido el señor de los Eros algo de Edipo, o quizá de Creonte? ¿Y no podrían haber sido el coro los comuneros de Yanasmayo? ¿Por qué esa serie de parecidos y coincidencias? ¿Y Fox? ¿No habrá también en la épica y en el teatro griego un personaje como él? Un loco manso con cara de zorro viejo y bondadoso, y otro como Mitrídates, irónico, guardián de muertos, y una serpiente negra y otra blanca allá en el fondo de las aguas. Fin de cita. El plano mítico es seguramente uno de los más logrados de la novela. Aquí entrelaza con la trama de la novela el mundo griego y el andino, mostrando cómo ambos se alimentan de conflictos trágicos, resueltos fatalmente para proseguir la vida, y de la tensión disipada se eleva el sentimiento de una profunda calma y belleza. En país de Jauja, las hermanas Auristela e Ismena de los Eros entierran a su hermano Antenor, el que en la primera está enamorada incestuosamente y sin saberlo. Pese a la prohibición de su padre, don José María de los Eros, la semejanza de esta acción y la Antígona de Sófocles en la tragedia del mismo nombre es destacada, como lo hemos visto por el propio narrador. Pero con la intriga se conecta a la vez la leyenda de los dos amantes, que es justamente la capacidad que tiene Rivera Martínez para vincular lo griego, ¿no? Y justamente lo andino, ¿no? Entonces, la de los amaros, el amaru negro y el amaru blanco. El negro tiene la flor de lluvia y de escarcha, la suya guaita, y un día la toma, lo que provoca una serie de catástrofes. Pero restituir la flor exige el sacrificio de una niña y después, y a fin de devolverla, que se la aplaque con cantos para quedarse dormido y que la joven pueda regresar. En país de Jauja, la revelación del amor incestuoso tiene lugar el año 1910, en que surge el cielo el cometa Halley, provocando un incendio en la casa hacienda del señor de los Ceros. De los amaros se dice que son un fuego blanco y otro negro. Y en otro lugar, que es el amaru blanco el que quiere la nieve y la escarcha. Y que la imagen del amaru y de la suya huayca se concierta bien con la idea de la continuidad de la vida más allá de la muerte. Nos parece que es legítima una lectura en el sentido de que el incendio es provocado por la aparición del amaru blanco que desdeña atacar a Euristela de los Ceros, pero batiendo a cambio a Antenor. De hecho, aunque se pudiera recusar esta lectura, la escena final de la novela tiene doble simbología de la continuidad de la vida después de la muerte, y la trascendencia de la muerte por la belleza de la armonía, que tanto enlaza las tradiciones artísticas diversas cuando integra la experiencia de cada quien en un infinito pulso vital que afirma la unánime dignidad de la existencia. Bueno, ahora voy a pasar a hacer una pequeña introducción, pero en un cuento de Rivera Martínez, ¿no? Lo que estoy tratando es un poco de ver en qué relatos, ¿no?, la presencia justamente del mundo médico, del mundo helénico, está vigente. Y el cuento del que hablaré es Atenea en los Barrios Altos, que es un cuento que se publicó en 1987, o se escribió en el año 87, tiene unos años, ¿no?, y bastantes años antes de que el país de Jauja, y donde podemos ya encontrar algunos personajes lectores de Vitiana. Lectores sin fábula de la literatura griega en un cuento de Rivera Martínez. Apreciado igualmente por su valiosa producción cuentística, podemos encontrar también en este género narrativo la influencia literaria griega en el desarrollo de sus argumentos. Efectivamente, en el relato Atenea en los Barrios Altos podemos encontrar, ¿no?, como hecho ocurrido en un escenario limeño, más precisamente, ¿no?, en lo que es la Quinta Jerez, o cerca de la Quinta Jerez de los Barrios Altos, un narrador que recuerda justamente a personajes, ¿no?, los recuerda desde el mundo adulto, y donde evoca también sus experiencias de la niñez. Estos personajes a los que recuerda el protagonista son Lorenzo, un muchacho de origen provinciano, quien había nacido en Guanta, y el otro personaje es Andrea, una niña de 12 años a quienes solían llamar la Bella, quien es además hija del hombre más próspero del barrio, el médico Saldívar.
En este cuento encontraremos lectores sin fábula. La primera es Andrea, quien recibe de regalo una Ilíada. Contagiada por el poder persuasivo del poema homérico, poco a poco esta muchacha empezará a calar la curiosidad de sus amigos de barrio hasta trasladar la ficción a la realidad. Para ello, como muestra de su liderazgo, Andrea intenta reproducir los pasajes de la Ilíada en los juegos de sus amigos. Cito: fue así como las figuras de Héctor, de Aquiles, Casandra y Atenea se grabaron en nosotros, muchachos de un barrio de gente modesta y muy poco leída, gracias al épico entusiasmo de Andrea Saldívar. Gracias a él pudimos percibir también, aunque solo de oídas y de modo intuitivo, la antigua belleza en los relatos. Y tanto habló y tanto escuchamos que incluso Lorenzo se sintió atraído por la narración de esas proezas, que por fuerza debían antojarle, así como sus protagonistas lejanos y fabulosos. No en vano me diría, y citaba ahí, como los cuentos de mi pueblo, es como los cuentos del sol y los guamaníes. Y es que gracias a estos juegos de la Ilíada, los que permiten que se produzca un segundo Lictorium Fábula. En esta ocasión, con el caso del narrador, quien exige a su padre le consiga un ejemplar que le permite entrar en el mundo médico. Cómplices ambos del poema de la guerra de Troya, es decir, Andrea y el narrador, convierten su mundo en una adaptación del asedio de Troya. La bella Andrea asume inmediatamente un nuevo rol, el de Atenea. Con la hija de Zeus comparte pues este protagonista los dones de inteligencia. Es una muchacha a la que siempre se le está vinculando que es buena lectora y es una buena estudiante. Y también, como Atenea, escoge a sus privilegiados. El cuento, que pareciera tener justamente una recreación totalmente infantil, tiene una carga trágica, porque finalmente el desenlace, como ocurre justamente en el poema homérico, tendrá como víctima al personaje que se ha mencionado de los inicios. Este compañero de provincia, protegido por la bella Andrea, Andrea Atenea, muere de un problema congénito en las válvulas del corazón. De alguna manera, como se señala al final, es como si el aliento trágico o el destino aciago hubiesen tenido la vida de este personaje, quien tendría el aprecio de sus pares, pero poca la vida para disfrutar. Finalmente, estas pequeñas inquisiciones con respecto a los lectores helénicos en la obra de Rivera Martínez nos pueden permitir encontrar cómo es que en su obra ha destacado constantemente la presencia de una lectura que lo ha acompañado desde que estaba en el mundo escolar. Ilíada sigue para ello, en Rivera Martínez, siendo una fuente importante para la creación de una lectura que en nuestro caso ha alcanzado una utopía bastante atípica. Muchas gracias.